Muy buenas, soy Miguel Ángel Calderón, vuestro compañero y coordinador de alumnos internos del Departamento de Radiología, y he pensado que como introducción a la radiología especial de este año, que es inherentemente práctica, pues repasar un poco las técnicas básicas y la terminología esencial, aunque yo estoy seguro que de conocimientos radiológicos vais bastante sobrados. Libros que recomiendo para la asignatura, para el portfolio de la bitácora. El Herning está muy bien, pero el Radiología Básica ha salido el año pasado. Lo han ayudado a escribir algunos de los profesores que nos dan. Está bastante completito y si podéis haceros con el PDF, pues mejor todavía. Hoy en día no trabajamos pues con los paneles que veíamos en anatomía, ¿no? La placa física, las secuencias de TAC impresas, sino nos hemos sofisticado y podemos hacer reconstrucciones cinemáticas a través del TC. Fijaros aquí qué bien que están hechos los huesos, ¿no? Este codo o esta reconstrucción tridimensional de una endoprótesis aórtica, o aquí una tractografía sacada de resonancia magnética de última generación. Cabe destacar que las disciplinas de diagnóstico por la imagen son el radiodiagnóstico, la medicina nuclear y la oncología radioterápica. La oncología radioterápica es la parte terapéutica, digamos, de la imagenología, del estudio por la imagen. Mientras que el radiodiagnóstico consiste en el estudio de las estructuras anatómicas mediante el uso de radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes y ultrasonidos. Nosotros vamos a coger esas radiaciones, vamos a exponer el cuerpo del paciente a las mismas y a partir de eso vamos a obtener mediante unos detectores una imagen. En los rayos X, los rayos atraviesan al paciente, nos dan la imagen, en la resonancia nosotros mandamos un pulso de radiofrecuencia y luego los átomos del paciente nos darán otro pulso distinto y los ultrasonidos pues funcionan similar a los rayos X, nada más que en vez de atravesarlo, rebota. Por la naturaleza de las pruebas, pues podemos utilizar contrastes de diversos tipos. En medicina nuclear lo que vamos a hacer es estudiar el metabolismo y la fisiología, ¿no? El funcionamiento de los distintos órganos o de las distintas patologías mediante el uso de fuentes radiactivas no encapsuladas, es decir, radioisótopos. Vamos a unir una molécula radiactiva a un marcador, a una molécula biológica, como puede ser, por ejemplo, la glucosa, y se la vamos a meter al paciente. Entonces, pasado un tiempo, ese radiotrazador se va a depositar en las distintas estructuras corporales y nosotros vamos a poder medir su actividad con una cámara llena de detectores que se llama gammagrafía. Os sonará. Entonces, por ejemplo, en una lesión que capte mucha glucosa, que tenga mucha señal, pues será metabólicamente activa. O si quiero hacer una prueba de funcionamiento renal, utilizaré un radiotrazador que se excrete por la orina. Y por último, la oncología radioterápica utiliza también radiaciones ionizantes, pero que provienen de un acelerador lineal. Este año no hay prácticas de oncología radioterápica, así que, bueno, con que sepáis que es un servicio central que también utiliza radiaciones ionizantes, es suficiente. Si alguien tiene curiosidad por hacer prácticas en oncología radioterápica o si quieres saber un poquillo más, pues tenéis mi correo al principio, tenéis mi número de teléfono, así que no debería haber ningún problema con eso. Aquí tenéis una tablita un poco resumen de las 3 especialidades. Pues, por ejemplo, las técnicas terapéuticas. La oncología radioterápica no es la única terapéutica en sí misma, sino que también tenemos intervencionismo coguiado o guiado por TC, por fluoroscopia en radiología. Tenemos exéresis, que significa extirpación percutánea a través de la piel. Tumores chiquititos somos capaces de quitarlos con ecoguiados. Tenemos termoablación de algunos tumores, que eso es una técnica bastante novedosa hoy en día. Y luego, por supuesto, la infiltración articular. Medicina nuclear tenemos la teragnosis, tenemos el empleo de radiofármacos, ¿no? Que tienen una vida media larga, que tienen bastante actividad radiactiva para tratar determinadas patologías como es el yodo 131 en el tiroides, los frías desde dentro, como digo yo, o el lutecio 177 con la próstata.
Es interesante conocer esto, que son servicios centrales e indispensables. A pesar de que no tengas una agenda de pacientes, a pesar de que la radiología la vayas a estudiar en todas las especialidades, sin radiología no hay hospital. Según los últimos datos de la SERAM, el 85% de los diagnósticos hospitalarios se hacen después de ver pruebas de imagen. O sea que si no hay prueba de imagen, no hay diagnóstico que valga. Entonces, una vez hecha esta brevísima introducción, vamos a hablar de unas cuantas técnicas básicas y de la formación de imagen que debéis conocer para las prácticas, más que nada. Vamos a dividirlas en dos, las que utilizan radiaciones ionizantes y las que no. Radiaciones ionizantes, la radiografía clásica, la vais a ver muchísimo, sobre todo en el tórax. La fluoroscopia, que lo veréis en el vascular e intervencionista. Para que os hagáis una idea de momento, la radiografía es una foto, la fluoroscopia es el vídeo. La tomografía convencional, sinceramente, esta no la vais a ver, porque hoy en día solo se realiza la ortopantomografía y eso es cosa de los odontólogos. Y la tomografía computarizada. Y por otra parte tenemos las que no utilizan esas radiaciones ionizantes, que son la ecografía con los ultrasonidos y la resonancia magnética con la radiofrecuencia y los imanes. En cuanto a la radiografía, ¿qué tenéis que saber? Pues bueno, aquí tenéis una foto de una sala de radiografía típica. El técnico que está viendo cómo se hace la radiografía detrás de un cristal plomado, la camilla para el paciente, el chasis para hacerla en bipedestación y el tubo de rayos X. Esto que tanto miedo daba en primero, que si el ánodo, el cátodo, las resistencias, el colimador, el filtro, tal, lo vamos a resumir en esto. Yo tengo mi tubito, tengo mi paciente y tengo mi placa. Yo le voy a disparar una de rayos X y de la placa voy a obtener mi radiografía. Según interaccione ese fotón con las estructuras corporales, saldrá una densidad o saldrá otra. Si el fotón ha sido absorbido por el cuerpo, no va a llegar a la placa y se va a quedar blanco. Sin embargo, si el fotón lo atraviesa, llega a la placa y le cede toda su energía, lo voy a ver negro porque se va a quemar. Eso del efecto Compton, de que el fotón puede rebotar, eso no se ve tanto. Eso estamos hablando de que tenemos colimadores, tenemos filtros para evitar ese tipo de artefactos. Entonces, con una imagen muy clara, muy sencilla, ¿qué densidades me puedo esperar yo en una placa? Pues la densidad más alta, más radio opaca, porque ha absorbido más rayos X, es este piercing en el pezón, el metal. La siguiente densidad, en este caso ya orgánica, el hueso, el calcio. Como podéis ver, las costillas, el húmero, la clavícula. Después, ¿qué tenemos? Pues lo que compone la mayor parte de nuestro cuerpo y que es clave en la radiología, la densidad de agua. ¿Dónde la voy a encontrar? La musculatura torácica, las vísceras, pues corazón, hígado, el bazo por aquí. Después que tendré la grasa. Mirad la grasita subcutánea, que es más radiotransparente o radiolúcida. Y luego tenemos el aire, que bien podemos coger el que hay fuera como ejemplo, o la densidad que hay en los pulmones. Interesante de esto, el vocabulario radioopaco y radiolúcido. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos ese vocabulario vamos a poder definir y describir de forma más precisa cada una de las lesiones en las distintas pruebas de imagen. ¿Para qué se utiliza? Pues tenemos radiografía estática como la que habéis visto, radiografía dinámica, que es simplemente coger y hacer una serie de radiografías seguidas en distintas posiciones. Así de simple. En este caso, por ejemplo, para valorar la flexoextensión de la columna cervical. Como veis, la flexión pues, no está muy católica precisamente. Si bien la extensión sí que está mejor. Fijaros que aquí la flexión está prácticamente rígida, igual que en la posición neutra. Aunque en la extensión sí que está un poquito mejor. En este caso, la columna está demasiado rígida. O la telemetría, que se utiliza en músculo esquelético. La telemetría se utiliza para medir dismetrías. ¿Qué es una dismetría? Una desigualdad en la longitud de los miembros inferiores. ¿En qué consiste? Cojo 3 o 4 radiografías y las sumo. No tiene más complicación. Cojo de mitad de lumbares para abajo.
Cojo principio de pelvis. Pues de principio de pelvis hasta mitad de fémur. De mitad de fémur a rodilla. De rodilla a mitad de tibia. De mitad de tibia a lo que quede. Y lo sumo en el ordenador. Y fijaros aquí, pues se ve perfectamente que la persona, para poder hacerse la radiografía bien, han tenido que poner un zanco aquí, un pequeño taburete para que ponga el pie, porque tiene una dismetría. La siguiente evolución, digamos, de la radiografía es la fluoroscopia. Fijaros, esto de aquí es un arco vascular, esto de aquí es la máquina de rayos X, ¿no? Que va girando, puede girar 360 grados y también puede girar alrededor del paciente. Y fijaros aquí una imagen, pues esto es la fluoroscopia. Básicamente nosotros nos metemos con un catéter, ¿no? Vamos a coger aguja guía catéter, acordaros del año pasado, la tríada esa. Llegamos hasta donde queramos ver, si estamos en el vascular, y le metemos contraste. Le metemos contraste y nosotros podemos ver a tiempo real, como estáis viendo aquí en el GIF, cómo se van reflexionando poco a poco las arterias coronarias. Vamos a evaluar si hubiera una estenosis, vamos a evaluar alguna posible complicación como, por ejemplo, una placa de ateroma que se haya desprendido. Podemos ver muchas cosas con esto. O luego también otros usos que no son vasculares, como por ejemplo la evaluación de articulaciones, la dinámica y la estabilidad de la articulación. Aquí una pisada, por ejemplo. O luego aquí un estudio de deglución que se puede ver, por ejemplo, en el abdomen. Luego también tenemos una uretrografía. O luego esto que es una técnica interesante, que es cuando hay un aplastamiento vertebral, pues vienen los intervencionistas y llenan las vértebras de cemento para que estén duras y no haya ningún problema en la espalda. La tomografía convencional, como he dicho, no se utiliza en medicina, pero como técnica pues, es curioso. Imaginaros un sub y baja, un balancín. El medio del balancín nunca se mueve porque es una palanca, mientras que los extremos se mueven muchísimo. Esto es igual, vamos a elegir un plano corporal del paciente, ese plano va a tener una definición anatómica impresionante y el resto va a estar difuminado, va a estar distorsionado. ¿Cómo se hace? Pues cojo el de rayos X, cojo el detector y mientras se está moviendo el tubo de rayos X, se mueve la placa detectora, dejando en el medio, en ese punto de equilibrio, ¿no? Que diríamos del sub y baja, el plano corporal que yo quiero. Así obtenemos imágenes como esta, la ortopantomografía. Fijaros que están todos los dientes estupendo, con una representación anatómica increíblemente buena, pero que se ha distorsionado la anatomía regional. Nosotros no tenemos la mandíbula así, obviamente, pero nos sirve para situaciones muy, muy concretas. La tomografía computarizada, por su parte, sí que la vamos a utilizar. Es la evolución de la radiografía, ya la sabéis que en los 70 Hounsfield la inventó. Consta de un tubo de rayos X y de una hilera de detectores. Una hilera, hoy en día se trabajan con 64 hileras. Hay TAC de hasta 356. Me parece ya pasa un poco overkill, pero bueno. Tienes un tubo de rayos X, tienes esa hilera y lo que yo voy a ir midiendo es la absorbancia, ¿no? Digamos, la atenuación. La atenuación, que es la energía que cede el fotón de rayos X a la estructura corporal cuando la atraviesa. Voy a ir midiendo la atenuación corporal en un giro entero. Cuando yo puedo hacer un giro entero a un corte, tomografía. Como hago muchos cortes y me puedo desplazar por la secuencia, computarizada. Fijaros aquí, esto simplemente porque me pareció curioso, que esto es una máquina de TC en funcionamiento, es un bicharraco y cuando se pone en todo lo suyo parece una lavadora. ¿Qué me permite esto? Me permite una secuencia ultra rápida. Antes, el TAC era así. El TAC era corte, o sea, un giro, es un corte, avanzo al paciente, otro giro, avanzo al paciente, otro giro. Te expones a mucha radiación. Sin embargo, debido a los avances tecnológicos, obviamente, cuanto más rápido gira, mejor. Menos tiempo de exposición, como ya sabéis. Y encima puedo hacer un TAC helicoidal.
Simplemente mientras está girando así tan rápido, ¡boom!, meto al paciente. ¿Se ha llevado el equivalente en un TAC de tórax, por ejemplo, a 300 radiografías? Sí, pero se lo llevo pronto, se lo llevo rápido. Para el paciente es más sencillo, aunque hay que tener cuidado con cómo mandamos las tomografías. En cuanto a las unidades Hounsfield y el nivel de ventana, esto es una cosa que hay que tener clara. Unidades Hounsfield, como en la radiografía, la densidad importante es el agua, el cero. Lo más denso que me voy a encontrar, ¿qué va a ser? El metal y el hueso, pues más 1000. Y el aire, lo menos denso que me puedo encontrar, menos 1000. Como no tenemos 2000 tonos de grises distintos, sería un poquito complicado. Nosotros jugamos con las ventanas. Nosotros seleccionamos una cantidad de grises, un intervalo. A partir del valor superior lo voy a ver del mismo blanco todo. A partir del valor inferior lo voy a ver negro todo. Por ejemplo, en ventana pulmonar, la amplitud son 1400 unidades Hounsfield. Me interesa muy bien ver el aire, pero a mí me da igual ver el hueso con gran calidad, porque lo que quiero es el pulmón. Entonces, todo lo que sea más denso, pues no voy a verlo. La ventana cerebral, 80 unidades Hounsfield. ¿Por qué me interesa que sea tan chiquitita? Porque quiero ver la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris, por ejemplo. Y con la mediastínica igual. Como mejor se ve es con los ejemplos. Fijaros qué distintas son estas 4 ventanas. En la ventana de cerebro yo voy a ver la sustancia blanca más hipodensa que la sustancia gris. La sustancia blanca ya sabéis que tiene más grasita porque hay más mielina, mientras que la sustancia gris son los somas neuronales y por tanto hay más agua. La ventana de partes blandas, lo mismo, yo tengo aquí bastante detalle de la grasa, de la musculatura, no tengo detalle del pulmón, pero lo veo muy negro. Igual que aquí no tengo detalle del hueso, que lo veo súper blanco. Pero en la ventana de pulmón, que para eso está, veo el pulmón estupendamente. Puedo describir el trayecto de los bronquios, de los vasos, de las fisuras pulmonares. Y la ventana de hueso, pues el resto lo voy a ver bastante pocho, pero el hueso lo veo con bastante calidad. Entonces hay que aprender a jugar con las ventanas, ir moviendo de una a otra y realizar una exploración y una revisión de todas las secuencias, de todas las ventanas, adecuada. Como ya sabéis, podemos hacer reconstrucciones multiplanares a partir de un TAC axial. Tenemos reconstrucciones coronales y reconstrucciones sagitales. No vamos a llamar a las estructuras radioopacas ni radiolúcidas. Esto es una técnica distinta, por tanto necesitamos una terminología adecuada. Las vamos a llamar hiperdensas porque medimos la atenuación según la densidad, hiperdenso a lo blanco, hipodenso a lo gris o lo más negro. Después de las reconstrucciones multiplanares tenemos el TAC espectral. El TAC espectral, fijaros, esto era una máquina de TAC que lo que hacía en vez de disparar un chorro de rayos X, disparó 2 de intensidades distintas. De forma que puedo hacer un mapa espectral de atenuación. Yo he metido aquí un contraste, aquí lo veis, un contraste iodado, y pues si no me lo señalan yo aquí no me entero de que hay una lesión hipodensa que se corresponde a un infarto. Sin embargo, el TAC espectral, como lo que va a medir es la atenuación después de meter el contraste, fijaros aquí que bien se ve. Veo que toda la pared del tabique capta de forma homogénea y de repente, ¡pum!, veo eso de color rojo. Si después del TAC espectral me vuelvo al TAC normal, veo ahí una marcada hipodensidad en el tabique. Por lo cual es un TAC interesante, aunque no todos los hospitales lo tienen. Puedo hacer reconstrucciones multiplanares y tridimensionales. Tenemos este tipo de reconstrucciones, que es estupendo. Tenemos que esto en 10 segundos, apenas. 10-15 segundos. Y luego otras un poquito más curradas, que a lo mejor tardan medio minuto en hacerse. Las puedes desplazar 360 grados, les puedes añadir más capas según la densidad. Es increíble. O fijaros aquí, esto es una reconstrucción a partir de un TAC, no es una escultura, aunque parece de una peli de miedo. Es una reconstrucción a partir de un TAC con contraste. Fijaros el nivel de detalle que se llega, pues toda la vasculatura, veis aquí la parótida, veis aquí
la arteria facial con la transversa facial, veis de todo, la temporal, le podéis añadir más capas, menos capas. ¿Es útil? Bueno, para Instagram es muy útil. Para la práctica no suele haber tiempo para esto. Pero bueno. Pasamos a la resonancia magnética, que es una técnica más compleja. Diría yo la más compleja a nivel físico, porque hay que entender bastante de física para poder ser un buen radiólogo especialista en resonancia magnética. A nosotros con saber lo justo y necesario nos vale. Entonces tenemos aquí, fijaros la máquina de resonancia, tiene por dentro un superimán y tiene una antena de radiofrecuencia, ¿no? ¿Cuál es el fundamento físico de la resonancia magnética? Pues para esto hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, la estructura atómica y dos, el electromagnetismo. El electromagnetismo es lo más sencillo porque es una ley que podéis hacer el experimento en casa incluso. Un campo eléctrico alternante produce un campo magnético y un campo magnético en movimiento produce un campo eléctrico. Entonces, eso va a entrar en juego por el pedazo de imán que tenemos metido en la máquina. En cuanto a los átomos, tenemos que pensar que están cargados. Nosotros tenemos electrones que tienen carga negativa, protones con carga positiva, neutrones con carga neutra, y que al final nuestros átomos se están moviendo todo el rato. Los átomos tienen una cualidad específica que se llama spin. Están girando sobre su propio eje, un giro cuántico muy complicado, pero nosotros lo imaginamos pues como la Tierra, que está rotando sobre sí misma. Como es una carga eléctrica en movimiento, genera un momento magnético, o está generando un campo magnético. Entonces, nosotros somos imanes en potencia. Lo que pasa es que no lo sabemos, porque estamos muy bien equilibrados en cuanto a las cargas. Sin embargo, cuando yo meto un campo magnético tan potente, voy a poder imantar muchos átomos. ¿Qué átomos me interesa? Los que tengan cargas que fácilmente se puedan manipular. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno no solo es muy abundante en el cuerpo, porque está en el agua es un 80% de nuestro cuerpo prácticamente, o sea, está estupendo, sino que además es un protón, es un átomo muy sencillo de manejar. Entonces, cuando nosotros estamos normales, tenemos espines aleatorios. Pueden estar como les dé la gana, igual que los del hierro, de normal. ¿Qué pasa cuando yo me meto al campo magnético? Se colocan de una forma determinada y comienzan a realizar este movimiento, que se llama precesión. Si os lo queréis imaginar de una forma visual, la precesión es una peonza. La peonza yo la giro, se queda girando sobre sí misma, pero se queda girando en otro plano también. O si lo queréis imaginar de otra forma distinta, el sistema solar. Nosotros tenemos la Tierra, que como hemos dicho, tiene su spin, gira sobre sí misma, pero también sobre otro eje, alrededor del Sol. De forma que hay ahí dos giros distintos. Que eso a mí es lo que me interesa, porque el campo magnético va a orientar ese giro de forma paralela o antiparalela. Me da lo mismo. Para las secuencias iniciales, las sencillas, da lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a meter radiofrecuencia, que son los ruidos de la máquina, el chu, 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 que mete. ¿Por qué? Porque esos pulsos de radiofrecuencia lo que van a hacer es mover este movimiento a un estado de mayor energía. Cuando tiene mucha energía, va a tardar un tiempo en relajarse. Y conforme se relaja, es lo que voy a medir, porque cuando vuelva, por ejemplo, de estar así, le he metido la radiofrecuencia, se ha quedado así y quiere volver a esto. Cuando se cambie y vuelva a este estado, va a soltar un cuanto de radiofrecuencia para relajarse. Y es lo que voy a medir yo. ¿Cómo se me llama eso? Tiempo de relajación. Hay dos. Tiempo de relajación longitudinal, tiempo de relajación transversal. Imaginároslo como si fuera una espiral. Cuando meto el cuanto de radiofrecuencia, tumbo los espines. Por tanto, voy a empezar con un número muy alto de T2, de la relajación transversal, porque están todos horizontales. Conforme pasa el tiempo, los espines poco a poco van subiendo y vuelven a hacerse longitudinales.
de forma que la señal de T2 va a ir cayendo y la de T1 va a ir aumentando. Es un fenómeno muy complicado que con algunas secuencias se complica todavía más, pero es una descripción lo más sencilla posible. ¿Qué nos interesa a nosotros? Los equipos. Hay equipos abiertos y cerrados. Los abiertos son los de las privadas, los gabinetes radiológicos que tienen el campo magnético vertical, que muy bien para el paciente porque no son claustrofóbicos, pero los campos magnéticos están limitados por el tamaño, de forma que tienen baja intensidad y la imagen va a ser peor porque no va a poder imantar y ordenar todos los espines. Sin embargo, los del hospital, que son cerrados, son mucho más claustrofóbicos, pero utilizan campos de hasta 3 teslas, como el que hay en la Risaca, que es una intensidad de campo magnético altísima. Hay de 7 teslas ahora mismo, en uso clínico, en muy poquitos hospitales, pero los hay. Incluso se está investigando en algunos papers de 11 teslas, incluso, que eso es una barbaridad. Y ahora la cuestión es, ¿verdaderamente hay una diferencia en el rendimiento diagnóstico de una resonancia de 3 teslas a una de 7 teslas? Pues bueno, hay que verlo. Se hizo un estudio con el TAC, de un TAC de última generación que te irradia que no veas, y un TAC de baja dosis que se ve un poquito peor, pero te llevan la mitad de radiación. Y el estudio, pues al final concluyó que el TAC de baja dosis, en comparación a el TAC de última generación de ultra calidad, pues no hay tanta diferencia. ¿Qué nos interesa de la resonancia? Las secuencias. T1, T2. Lo básico. Normales o supresión. Líquido o grasa. Muy sencillo. El T1, el líquido hipointenso. El T2, líquido hiperintenso. Por tanto, H2O o como agua 2, pues T2. El agua va a brillar en T2 a menos que la haya suprimido. Que yo podré tener más pistas de esto, pues por ejemplo en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central ya sabéis que en T1 la imagen es anatómica, la sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca se ve blanca, y en T2 la imagen es mentirosa, es antianatómica, en la que la sustancia blanca se ve gris y se ve más oscura y la sustancia gris se ve más blanca. Hemos hablado de imágenes radioopacas, radiolúcidas, hiperdensas, hipodensas. Pues ahora no vamos a hablar de densidad, sino de señal. La intensidad de señal de ese tiempo de relajación. Por tanto, vamos a hablar de hiperintenso a lo blanco, hipointenso a lo negro e isointenso esa densidad intermedia. ¿Para qué nos sirve la resonancia? Pues el TAC ve muy bien el hueso. Los rayos X en general ven muy bien el hueso, pero están limitados a las partes blandas. Sin embargo, la resonancia, fijaros aquí, esto sería una secuencia T2, porque estamos viendo que el agua brilla, y sin supresión grasa, porque la grasa subcutánea se ve perfectamente. Pues vemos aquí un paciente con una fractura luxación cervical, con un edema de médula espinal, por lo cual esto es una urgencia. Y luego también podemos incluir incluso el mecanismo de acción. Vemos que aquí hay un edema en el ligamento nucal, por lo que seguramente este paciente podría haber estado perfectamente yendo en coche, le han pegado una hostia por detrás, ha habido una hiperflexión de la cabeza, se ha roto el cuello y ha producido este edema. ¿Qué nos interesa cuando veamos una imagen? Líquido y grasa. Ya está. Si el líquido es hipointenso y la grasa es hiperintensa, como esta imagen, estamos hablando de un T1. Aquí estamos viendo que hay unas lesiones hipointensas en T1, que en esta secuencia donde el líquido es hiperintenso y la grasa también, que es un T2, las lesiones desaparecen porque yo no puedo distinguirlas bien de lo que es la médula ósea, por ejemplo, de lo que es edema, por lo que recurro a otras técnicas como esta, líquido hiperintenso y grasa hipointensa, T2, supresión grasa, que es el antónimo del T1. T1 es líquido hipointenso, T2 supresión grasa
hiperintenso. Grasa hiperintensa, pues grasa hipointensa. Y aquí sí que estoy viendo que hay un componente de edema dentro de la médula ósea. Y si quiero ya, vamos, el acabose, líquido hipointenso, grasa hipointensa, gadolinio hiperintenso. Estamos hablando de un T1, supresión grasa con gadolinio. Que estamos viendo que esa lesión que al principio no captaba, que en T2 tiene un componente de edema, capta contraste. Estos son unas metástasis óseas en toda regla y, bueno, podemos dar un diagnóstico bien hecho por secuencias, según vaya cambiando la imagen en cada una de ellas. Y por último llegamos a la ecografía, que es la técnica que, a mi parecer, debería extenderse a todas las especialidades. Cada vez hay más ecógrafos, cada vez son más baratos y se ven mejor. ¿Por qué no hacer una ecografía? ¿No? O más bien, ¿por qué no poder hacerla o por qué no tener esa capacidad si es una cosa que está tan a mano y que muchas veces el paciente, en vez de comerse 4 meses de lista de espera o tener que ir a la privada a que se la hagan rápido, ¿por qué no hacérsela nosotros mismos, ¿no? Hacer una ecografía abdominal, una ecografía de cabeza y cuello, que debería ser considerado pues una habilidad de medicina general al final. Vosotros ya sabéis que la ecografía se basa en los ultrasonidos y que vamos a distinguir dos tipos de ultrasonidos. De baja frecuencia para exploraciones profundas como el abdomen o el tórax, como es la sonda convex, que la veis aquí, o la sectorial, que la utilizan los cardiólogos para hacer la ecocardio. O las sondas de alta frecuencia, que interesan mucho, por ejemplo, en músculo esquelético, para algunas intestinal muy superficial, o para cabeza y cuello, que son estas dos, las sondas lineales. ¿Cómo funciona la máquina de ecografía? Pues el procesamiento es mucho más sencillo que la resonancia magnética. Efecto piezoeléctrico y piezoeléctrico inverso. ¿Qué es eso? Yo tengo un cristal especial, que antes era de cuarzo, ahora es de porcelana, le meto un chute de corriente eléctrica que hace que el cristal cambie de estructura, se deforma. Al deformarse, digamos que chirría, forma un ultrasonido, ¡pum!, y lo dispara. ¿Qué pasa? Que pasa lo mismo al revés. Si recibe un ultrasonido, la estructura se deforma, hay un movimiento de cargas y se produce una corriente eléctrica. Como el mismo aparato que genera el estímulo, genera ese ultrasonido, lo recibe y lo procesa, decimos que la ecografía, la sonda de ecografía es un transductor. Porque es el mismo aparato, es la definición de un transductor. ¿Qué nos interesa de la ecografía? Comprender cómo se forman las imágenes. Yo voy a enviar un ultrasonido y el ultrasonido va a volver, rebotará en cada tejido que se encuentre, porque hay un cambio de interfase. Y ya sabéis que hay muchos fenómenos como la luz, reflexión, refracción, hay 20.000. Lo que interesa es lo básico. Cuando se encuentre con unos tejidos promedios, normales, por ejemplo la grasa, ponle que esto sea grasa, esto sea músculo y esto sea, yo qué sé, la pared de un órgano. Va a pasar esto. Sin embargo, cuando se encuentre con algo líquido como la vesícula biliar, la vejiga de la orina, un quiste, el ultrasonido va a pasar muy rápido, porque en el agua el sonido va volado. Fijaros los delfines, por ejemplo, las ballenas que se pueden comunicar con ultrasonidos a kilómetros, es por esto. Él aumenta de velocidad. Como aumenta de velocidad, lo voy a ver negro, porque va demasiado rápido. Sin embargo, en la porción posterior va a haber un acúmulo de ultrasonidos. Va a rebotar mucho porque van a llegar muchos muy rápido, porque han atravesado el líquido. Por lo que voy a ver un refuerzo acústico posterior, lo voy a ver blanco. Si pasa lo contrario, por ejemplo, aquí tengo hueso, tengo aire, una burbuja, por ejemplo, de gas, va llegando el ultrasonido y como el hueso y el aire reflejan todo, va a haber ahí un acúmulo de ultrasonidos, se va a ver blanco, va a generar mucho eco, pero no voy a ver nada detrás porque no lo atraviesan, de forma que va a haber una sombra acústica posterior, de color negro. La ecografía se basa en eso. Modo A, amplitud.
que es, digamos, lo que lee la máquina, aunque nosotros podríamos verlo, y el modo B, que es el visual de cada uno de los cristales. Fijaros que es lo mismo. Detecto un eco de esta intensidad, de esta amplitud. Le pongo este color. Uno de menor, pues le pongo más oscuro. Uno de mayor, le pongo más blanco. Y así. Antes, cuando se inventó el ecógrafo, pues esto tardaba pues a lo mejor 5 minutos. Ponías la ecografía y tardaba que no veas en formar la imagen. Ahora estamos hablando de que el pulso eléctrico que llega al transductor pues varía por ecógrafo entre 1000 y 10.000 veces por segundo. Entonces lo tenemos a tiempo real. Fijaros que así es como se forma. Son unos pulsos eléctricos que van recorriendo el aparato y van formando la imagen. ¿Qué nos interesa? Pues lo que he comentado, que sea una imagen que genera mucho eco, hiperecoica o hiperecogénica, es lo mismo. Que esa imagen, si refleja demasiado, puede formar una sombra acústica posterior. Si es una imagen líquida, que atraviesan todos los ultrasonidos, se va a ver negra y va a haber un refuerzo acústico posterior de color blanco, y que si es hipoecoica, pues ya nos puede indicar un carácter sólido, un nódulo en vez de un quiste, por ejemplo. Aquí tenemos una ecografía abdominal, ¿no? Vemos aquí el hígado, el perfil hepático, con sus vasos. Tenemos aquí, por ejemplo, el diafragma. Esto blanco es el diafragma, porque como al otro lado hay aire, es lo que hemos dicho. Se forma un límite blanco y una sombra, y después ya no puedo ver nada. Y veo aquí una serie de lesiones que, como son blancas, las catalogo de hiperecoicas. Esta otra exploración es una ecografía de cabeza y cuello. Vemos aquí la tráquea, de nuevo aire, blanco y después nada. Vemos el tiroides, ¿no? El lóbulo tiroideo derecho, con los vasos que se ven negros porque tienen líquido. Y veo una lesión que es isoecoica. ¿Por qué? Porque tiene la misma ecogenicidad. Sin embargo, fijaros esta otra. Es una lesión que, como podemos ver aquí, está en el muslo. Esto es la grasita, pero hemos utilizado una sonda lineal. Y es una lesión que, aunque es heterogénea, predominantemente es hipoecoica respecto al parénquima adyacente. Fijaros que predomina que sea más negra. Y si lo comparo con la imagen de resonancia, es que, fijaros que es igual. Tengo la lesión aquí y yo aquí más oscuro y la base más oscuro, más claro y la base más claro. Veo esto más brillante, veo esto también más brillante. O sea que incluso la ecografía a veces es mejor que una resonancia. O esta otra lesión que es muy característica, que la veréis en la mama, que es un bulto. La mujer se lo palpa como un bulto, pero al poner el gel de ecografía, luego también sabréis que hay un artefacto en la elastografía que es característico, pero es una imagen anecoica, con refuerzo acústico posterior, sombras acústicas laterales. Esto es un quiste simple. Esto muchas veces ni se drena. Esto es benigno, no. Lo siguiente. O esta otra prueba. Esto es una radiografía donde vemos aquí una lesión por encima del troquíter, radio opaca, que cuando le hacemos una eco, para situarnos, tenemos aquí la grasita superficial, tenemos aquí la cabeza del húmero. ¿Por qué? Porque es blanco y después sombra, eso es hueso. Un gran músculo, que es el deltoides, que está cubriendo la cabeza, y el tendón del supraespinoso, que es más ecogénico. Y fijaros que en el tendón del supraespinoso veo una imagen hiperecogénica respecto al tendón, fijaros, con sombra posterior. Eso es una calcificación, un depósito de hidroxiapatita por una tensopatía. O luego aquí, esta vesícula biliar, que está bien reflexionada, está llena de bilis, es una imagen anecoica porque es líquido, con su sombra acústica posterior. Estupendo. Pero estoy viendo aquí dos imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Unas litiasis biliares típicas. ¿Qué más cosas hay que saber de la eco? El modo B es el clásico, pero es que también tenemos Doppler color, que lo que me va a permitir a mí es ver el flujo
a tiempo real de los vasos, el doble de energía, que es más para flujo capilar o flujo muy lento, o la elastografía, que manda ondas de cizallamiento y lo que hace es medir la deformidad y la distorsión del tejido ante esas ondas. Me va a decir si una cosa es muy elástica o muy rígida. Con esta tabla tenéis un resumen de incluso los contrastes que se utilizan. Tenemos contraste iodado en los rayos X. Tenemos en el TAC también, aunque hay agua, bario, aire para estudios digestivos. Gadolinio y contrastes paramagnéticos para la resonancia. Y el hexafluoruro de azufre para la ecografía. El hexafluoruro es el único contraste inocuo. Lo pinchas y conforme lo pinchas lo estás respirando. Se elimina vía respiratoria, no tiene ninguna alteración, no produce ninguna alteración del organismo. Sin embargo, el gadolinio se puede depositar y el yodo produce una nefropatía. Entonces hay que tener en cuenta, antes de mandar un TAC, una resonancia, pensar un poco y decir, bueno, ¿me vale la pena tener conocimientos y habilidad con el ecógrafo para ahorrarle radiación o ahorrarle una tarde de escuchar pom, pom, pom en un espacio claustrofóbico? Pues hay que tenerlo en cuenta. Tiempo de exploración, la radiografía es una foto. La ecografía sí que es más larga porque es explorador dependiente. El TAC, depende del estudio, pues puede ser más o menos largo, pero la resonancia siempre va a ser larga. Mínimo 5 minutos por secuencia, generalmente 6 secuencias. Mínimo se suele ir media hora para el paciente. En cuanto a la radiología clínica, ¿qué nos importa? ¿Qué vamos a ver o qué nos interesa saber de cara al hospital? Las secciones. Nosotros vamos a tener neuroradiología, cabeza y cuello, como a mí me gusta llamarlo, con la importancia de la ecografía cervical, el TIRADS, para las lesiones del tiroides, por ejemplo, o lesiones de glándula salival. Pero lo que nos interesa en la neuro, pues va a ser el cerebro. Por tanto, tenemos que recurrir a técnicas como la tomografía o la resonancia magnética. En el tórax, el aire y los pulmones no se llevan bien con la ecografía. Hay que tenerlo claro. Por tanto, vamos a darle especial importancia a la radiografía, la vais a ver como churros, igual que el TAC, que nos va a servir para guiar las punciones en el pulmón, porque permite ver el pulmón, el aire. Para las partes blandas, por ejemplo, la cardio-RM. No incluimos la ecocardio porque eso es una cosa de los cardiólogos. Y, como apunte, veréis en planta a gente hacer con la sonda Conves o la lineal, vosotros sabéis que tiene que ser la lineal o la sectorial, intentar ver derrames pleurales. Tú, si no te esperas ver nada en el pulmón, no vas a ver nada. Porque es eso. Vas a ver una línea hiperecogénica, que es el límite con la pleura, y negro. Sin embargo, si tú colocas la sonda ecográfica en un paciente con un derrame pleural, lo que yo voy a ver es un acúmulo de líquido negro y después voy a ver esa barrera hiperecogénica que me daba el pulmón. Por lo cual, es un sitio donde yo no me espero, donde yo espero no ver nada, y si veo algo, es que algo hay. Es el único valor que tiene la ecografía en el tórax. Fuera de ahí no se utiliza y no esperéis utilizarla en radiología. Radiología abdominal, tránsito esófago-gástrico y también estudios que incluyen el duodeno completo y el enema opaco, aunque el enema opaco prácticamente no se utiliza. Tiene importancia la ecografía para guiar el intervencionismo. Es una técnica muy sencilla y vamos a ver si puedo subiros unos vídeos de exploración con la sonda, de ecografía abdominal y de cabeza y cuello, porque sería muy interesante que al menos lo tuvierais como si fuera la simuloteca. El TAC va a tener especial importancia también porque puedo hacer estudios de distintas fases, fase arterial, venosa, portal. Y como veis aquí, por ejemplo, hay una lesión hipodensa. También puedo hacer una colangio-RM, que aquí veis que la lesión es hiperintensa, o una RM hepática. La colangio-RM me va a permitir dibujar un árbol de toda la vía biliar, por ejemplo.
La radiología musculoesquelética, la radiografía y la fluoroscopia, que cada vez se ve menos porque eso es cosa de los traumatólogos. El TC, que nos permite muy bien ver el hueso, la cortical del hueso. La RM y artro-RM para partes blandas y médula ósea. Y la ecografía, que es técnica fundamental, con la sonda lineal, para el intervencionismo. El ejemplo que os he puesto aquí es un quiste de Baker, muy típico, el que hay detrás de la rodilla en el hueco popliteo, pues simplemente para que lo veáis y le echéis un ojo, que es como hemos dicho, los quistes, negro, anecoico, con refuerzo acústico posterior. En radiología de mama, yo le he cogido especial cariño a esta sección y os recomiendo que cuando vayáis a mama prestéis especial atención a todo lo que veáis. Porque todas las técnicas son importantes. La mamografía, el cribado por excelencia, a partir de los 45 años aquí en Murcia este año. La ecografía para el intervencionismo es crucial. Para el acceso, cuando yo no tengo acceso con la ecografía, tengo la estereotaxia, que funciona con rayos X, peor para el paciente porque se irradia, pero bueno, podemos acceder a las lesiones. Y la resonancia mamaria, pues para hacer una estadificación locorregional del avance de un tumor o en pacientes que tienen mucho riesgo de cáncer heredofamiliar. Radiología pediátrica, pues irradiar niños no es bueno. Entonces siempre preferimos la ecografía. Siempre. Si no se puede ecografía, resonancia magnética. Sedados. ¿Por qué? Porque es media hora el niño en un sitio claustrofóbico que se está agobiando muchísimo y con el chunda de la radiofrecuencia. Hay que cederlos, por lo cual hay que pensar 2 veces qué le estoy mandando. El TAC no se suele utilizar mucho, excepto casos muy graves, y la radiografía simple igual. ¿Qué estamos viendo aquí? Un encéfalo. En los niños muy pequeños podemos hacer una ecografía transfontanelar, porque ahí el hueso todavía no se ha cerrado y tenemos un acceso al sistema nervioso central con los ultrasonidos. Y por último, las 2 especialidades terapéuticas inherentemente terapéuticas van a ser la radiología vascular y la neuroradiología vascular, los intervencionistas. Hay también intervencionismo no vascular, pues por ejemplo, para hueso o para hígado, para drenaje biliar percutáneo, hay muchas técnicas, pero vosotros vais a rotar y seguramente lo que vayáis a ver casos son del vascular. ¿Qué hace el vascular? Angiografía e intervencionismo. Angioplastia, colocación de endoprótesis, de stent, hacen muchísimas cosas. ¿Qué necesitáis llevaros a casa? ¿Qué necesitáis entender? ¿Qué es la radiología a nivel clínico? ¿Qué es el radiodiagnóstico a nivel clínico y a nivel del hospital? ¿Qué papel tiene el radiólogo dentro del hospital? Porque es importante que sea un servicio central. ¿Qué pruebas hay y cómo se forma la imagen en cada una para poder entender? Bueno, pues esto es un T2, pero tiene supresión de líquido. O esto es un T1, supresión grasa y encima con gadolinio. Ir controlando eso poco a poco. ¿Y cuál es la terminología esencial para describir estructuras y lesiones? Vosotros tenéis fresca la anatomía patológica, el edema, la inflamación, la necrosis. Poco a poco ir integrando con las cosas esa información. Por ejemplo, un tumor cerebral. Un tumor cerebral con su necrosis, que tiene su edema, pues yo como ya sé que el edema es líquido en el intersticio y la secuencia T2 ve el líquido blanco, pues voy a pedir una secuencia T2, a ver si tiene edema o no. Y de esa forma, poco a poco, vais a ir viendo que la radiología es mucho más bonita y es mucho más interesante. O, como dijo Rengen, yo no pensé, yo investigué. Con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención y si necesitáis cualquier cosa, mi correo está al principio de este vídeo. Un abrazo.